¿Sony A7 IV o Sony A7C II? Tan diferentes por fuera y tan parecidas por dentro. O eso dice todo el mundo, pero ¿de verdad se parecen tanto? Bueno, yo he estado poniéndolas a prueba y ahora vamos a descubrir cuál es la mejor opción para ti, para que no te equivoques a la hora de comprarla. Bueno, pues empecemos por lo más importante, el dinerito. La Sony A7C II tiene ahora mismo un precio de 2.400 euros solo el cuerpo, mientras que la A7 IV, que salió por 2.800 euros, ahora mismo la podemos encontrar por unos 2.500. Por lo tanto, el precio de ambas cámaras es prácticamente el mismo, aunque bueno, realmente es un poco más barata la A7C II. Que por cierto, después de todas estas pruebas sé que vas a tener completamente claro cuál es la mejor opción para ti, así que te dejo el enlace de ambas cámaras al mejor precio en la descripción de este vídeo. Y ahora que ya hemos hablado de la panoja, vamos a ver las primeras pruebas y de qué son capaces estas dos cámaras en el apartado del vídeo. Lo primero que tienes que saber es que ambas van a poder grabar vídeo en 4K hasta 25 o 30 frames por segundo con el sensor completo, con una profundidad de color de 10 bits y un submuestreo de crominancia 422. Y la imagen que producen ambas cámaras es realmente un oversampling desde una resolución 7K hasta el 4K, lo que va a significar, explicado de forma sencilla, en que tendremos una imagen con una nitidez brutal, unos colores muy buenos y una cantidad de información a la hora de la postproducción que nos va a permitir hacer muchas cosas y trabajar muy a fondo todo este proceso. Por otro lado, también van a ser capaces de grabar en 4K hasta 50 o 60 frames por segundo, pero en este caso en modo Super 35 mm, también con 10 bits de profundidad de color y un submuestreo nuevamente 422. Y esto nos va a permitir hacer vídeos con una cámara lenta bastante decente y con una muy buena calidad. Este modo Super 35 mm, por si acaso no entiendes mucho a nivel técnico de cámaras, lo que representa es un recorte sobre el sensor de un 1.6, o dicho de otra manera, más sencilla, es como si tuviéramos una cámara APS-C, el recorte de una cámara APS-C. Es cierto que este recorte a veces incordia un poco porque a la hora de grabar en 25 frames y pasar por ejemplo a 50 frames, pues vamos a tener un salto en esa distancia focal y tendremos que reencuadrar. Yo lo llevo utilizando más de 2 años en esta A7 IV y como ya te conté en el vídeo de mi experiencia con ella, que te lo dejo por aquí para que luego, después de ver este vídeo, le eches un vistazo, la verdad es que se puede vivir con ello, aunque a veces, como te digo, sea un poco... Y hasta aquí en cuanto a calidad de imagen, la verdad es que ambas cámaras, la A7 IV y la A7C II, parecen idénticas, pero realmente no lo son tanto. Y la diferencia, donde de verdad vamos a distinguirlas, es en el sensor. A pesar de que en cuanto a números el sensor es igual. Déjame que me explique. Al quitar la tapadera de la montura nos encontramos en ambas cámaras con un sensor de 33 megapíxeles, pero en el caso de la Sony A7C II viene con el chip de procesamiento de imagen apoyado por inteligencia artificial que teníamos en la Sony A7R5. Este chip le permite a la cámara no solamente reconocer caras u ojos, sino también, en el caso de los humanos, pues por ejemplo reconocer el cuerpo completo, y esto le va a permitir pues anticiparse a los movimientos y saber cómo se va a desenvolver dentro del plano. También implementa más posibilidades a la hora de reconocer mayor cantidad de elementos, aparte de humanos, animales y pájaros. También vamos a poder reconocer aquí pues insectos, coches, aviones, o dicho de una forma más corta, no solamente nos va a reconocer mejor, sino de forma más precisa. Pero ¿realmente es tanta la mejora? ¿O es que la A7 IV enfocaba que daba pena? Pues no, realmente las cámaras de Sony se conocen por tener un muy buen autofocus. Por ese motivo, para ver cuáles eran las diferencias y si era demasiada, he estado haciendo un montón de pruebas y ahora vamos a ver los resultados. Lo más normal es que vayamos a grabar a personas, entonces las primeras pruebas van en este camino. Y la verdad, en condiciones normales, el resultado no es excesivamente diferente. Las dos cámaras hacen un enfoque muy bueno, un enfoque al ojo directamente, incluso si salimos y entramos dentro del plano o si lo hacemos de forma rápida y cerca del propio objetivo, la verdad, el resultado, como te digo, es muy similar. O incluso si utilizamos una distancia focal más grande, 200 milímetros, por lo tanto vamos a comprimir más el fondo y vamos a generar un mayor desenfoque. Esta situación es mucho más complicada para las cámaras. Incluso dándole la espalda a la cámara, las dos funcionan muy bien. En cuanto nos giramos, nos enfoca directamente a la cara. O incluso si utilizando esta distancia focal de los 200 milímetros empezamos a correr desde muy lejos hacia la cámara, el enfoque funciona, como te digo, increíblemente bien. Ya te he dicho que todas las cámaras de Sony se conocen por tener un muy buen autofocus, entonces pues yo principalmente no esperaba menos. Sin embargo, sí que hay ciertas diferencias en cuanto el
objeto a enfocar no es un ser humano. Si la situación no es muy complicada y la configuración que utilicemos en la A7 IV es la correcta, la verdad es que enfocar a animales o a pájaros lo hace bastante bien porque es algo que ya tenía la posibilidad, la detección de cara y ojos de pues, ciertos animales y ciertas aves. Incluso con coches y otros vehículos en estas condiciones también lo hace correctamente. Sin embargo, si la situación es un poco más complicada, si nos vamos a sitios un poco más oscuros o si ponemos un elemento entre la propia cámara y a lo que queremos enfocar, aquí la cosa cambia un poco. Aquí, incluso utilizando un área de enfoque, una configuración más o menos adecuada, la A7 IV en ese momento sí que es capaz de llegar a perder, por ejemplo, aves u otros animales. Y aquí es precisamente donde trabaja increíblemente bien el sistema de autofocus mejorado con ese chip apoyado de inteligencia artificial de la A7C2. Porque al poder reconocer de forma más precisa todos estos elementos, a pesar de que pongamos objetos por medio, por ejemplo, en esas situaciones un poco más complicadas, o nos vayamos a sitios más oscuros, la verdad es que no he tenido ningún problema con la A7C2. Te puedo asegurar, después de más de 2 años utilizando la A7 IV y probando a fondo la A7C2, que en este sentido, en el autofocus, funciona mejor esta nueva. Sin embargo, hablando del sensor, hay ciertas cosas en las que se siguen pareciendo bastante a ambas cámaras. Por ejemplo, el rolling shutter, que es este efecto gelatinoso que nos encontramos cuando hacemos movimientos rápidos de un lado a otro, pues es muy similar en ambas. Grabando a 25 frames por segundo, pues vamos a tener un rolling shutter que, sin ser dramático, está ahí presente. Debemos de tenerlo en cuenta. Sin embargo, a la hora de pasar a los 50 frames por segundo, se aplica este recorte, como ya te he dicho antes, pues el rolling shutter aquí desaparece por completo. En ambas cámaras es tremendamente similar, por no decirte que es idéntico. Por otro lado, la sensibilidad ISO es muy similar. El ISO va desde ISO 100 hasta ISO 102.400 con el ISO extendido. Y en las dos tenemos ISO dual nativo no certificado por Sony en ISO 800 y 3200. Y cómo se comporta a medida que vamos subiendo el ISO en ambas cámaras también es muy similar. Las dos se comportan muy bien hasta ISO 16000, creo que el ruido es muy controlado en este apartado, y luego cuando pasamos a 32000, pues ya aquí empieza a ser un poco molesto. La estabilización en ambas creo que es algo con lo que la gente se ha confundido un poco. La Sony A7 IV tiene estabilización de 5,5 ejes, con estabilización física del sensor y estabilización digital con un pequeño recorte sobre la imagen. Y luego la Sony A7C2 también tiene estabilización física y estabilización digital con un pequeño recorte sobre la imagen, pero aquí Sony lo ha descrito como una estabilización de hasta 7 ejes. Y después de yo haber estado haciendo diferentes pruebas de estabilización, la verdad es que el comportamiento es muy similar. Si nos mantenemos estáticos y hacemos un paneo de un lado a otro, los resultados son bastante buenos, no se notan mucho las vibraciones si tenemos un poco de cuidado. Y a la hora de desplazarnos en movimiento mientras que vamos andando, si activamos la estabilización activa, obviamente las vibraciones se van a notar un poco, pero tampoco es algo mega dramático. Quizás en la Sony A7C2 las micro vibraciones se notan un pelín menos, pero tampoco es que sea nada ultra diferente. La A7C II no tiene, por ejemplo, las mejoras en cuanto a estabilización que encontramos en otras cámaras, como por ejemplo la nueva Sony ZV-E1. Aquí teníamos la estabilización de encuadre o la estabilización dinámica activa, que ahí sí que se nota mucha diferencia. Las dos pueden grabar utilizando los mismos códecs, los mismos modos de compresión y el mismo bitrate. Aunque algo interesante que tiene la A7C II y que no tiene la A7 IV es un modo de creación de timelapse directamente en la cámara en vídeo. Aunque esto también lo tiene la A7 IV nombrado de otra manera, que no Panda el Cúnico. En las dos vamos a poder utilizar todos los perfiles de imagen de Sony, como el HLG, el S-Cinetone o el famosísimo S-Log3. Aunque la A7C II lo vamos a implementar, lo vamos a utilizar de una forma un poquito diferente, entrando en el nuevo modo de toma log y activándolo directamente desde aquí. Y precisamente en este menú es donde vemos más diferencias de la A7C II con respecto a la A7 IV. Y es que en la A7C II vamos a poder implementar una serie de LUTs, de nuestros propios LUTs, para ver cómo quedaría el resultado directamente en cámara, antes de hacer la postproducción. Es cierto que en la A7 IV tenemos el Assistive Gamma, que nos va a permitir revelar, por decirlo de alguna manera, en visualización cómo quedaría, por ejemplo, los perfiles HLG o los perfiles de S-Log3 directamente en la cámara, pero no tiene nada que ver con las posibilidades que nos da el apartado de los LUTs.
Es más, podemos directamente implementar el LUT en cámara para ahorrarnos ese paso luego en postproducción. Todo esto, por supuesto, en la A7C II. Bueno, y la A7C II también tiene el modo de encuadre automático que hemos visto en otros lanzamientos de las últimas cámaras de Sony, que explicaba de forma sencilla lo que te permite es poner la cámara encima de un trípode y que al pasar por delante de la escena, al entrar en la escena, va a reconocerte y va a aplicar un zoom que va a hacer que la grabación te siga durante toda esa escena. Todo esto lo podremos configurar a través de los ajustes de diferentes formas, con más, menos zoom, más rápido, más lento, que se inicie de una manera o de otra. Pero si eres un creador de contenido, te aseguro que esta herramienta te va a ser de mucha ayuda. Pero es que no puedo mentirte, aunque graben de la misma forma, utilizando los mismos códecs, mismos perfiles, mismo sensor aparentemente, realmente no se comportan igual. Por ejemplo, los colores que puede grabar la A7C II son más naturales. Ya nos lo advirtió Sony cuando nos hizo la presentación previa antes de que fuera lanzado. Y efectivamente, comparando las mismas imágenes grabadas con la A7 IV y la A7C II, la A7 IV tiene un ligero tono amarillento, como pasa en otras cámaras del mercado. Sin embargo, la A7C II, los tonos son más naturales, son un poquito menos irreales. Esto no quiere decir que la A7 IV tenga unos colores feos o que pareceremos un marciano. Para nada, pero sí que es verdad que hay una ligera tonalidad que hace que, por ejemplo, los tonos de piel sean, pues eso, más realistas, más fieles a la realidad. Hola, soy el Dani del futuro. Solamente vengo a decirte que ya estoy preparando el curso de la Sony A7C II. Así que si estabas pensando en comprártela o ya la tienes y quieres aprender a utilizarla como un verdadero profesional, en cuanto el curso esté disponible te lo dejo en la descripción del vídeo, así que échale un ojo. Ahora seguimos con la review. Y como te dije hace un rato, estas dos cámaras estéticamente son muy diferentes, pero de esto ahora, del tema de la estética, hablamos en un momento. Porque es que esto no solamente es función de gustos, sino que también afecta al calentamiento y por lo tanto al consumo de la batería. Este ha sido uno de los puntos más dramáticos de los últimos lanzamientos de las cámaras de Sony. Cámaras como la ZV-1 o la 6700 se les ha acusado de que se acaban apagando por sobrecalentamiento. Y bueno, ¿le pasa lo mismo a la A7C II? ¿Se calienta mucho antes que la A7 IV? Bueno, pues este punto lo he puesto a prueba y bien, la verdad. Para hacer esto he sometido a ambas cámaras a las mismas condiciones exactas, mismas configuraciones, misma batería, misma tarjeta de memoria, mismo objetivo, misma ubicación, todo exactamente igual para que la única diferencia fuera el cómo disipa el calor, por lo tanto el sobrecalentamiento y también el consumo de la batería. Así que la puse en el salón a unos 28-27 grados centígrados y las puse delante de la pantalla reproduciendo mis propios vídeos para que actuase también el autofocus, es decir, para que la prueba fuera lo más realista posible, como si yo fuera el que estaba delante de cámara. ¿Y los resultados? Bueno, pues más o menos es lo que me esperaba. Grabando en 4K con la estabilización completamente desactivada y la pantalla abierta, muy importante esto, la duración de la A7 IV fue de 2 horas hasta que se le acabó la batería y rápidamente le cambié la batería por una nueva, también original de Sony, mismas condiciones, y aguantó 40 minutos más hasta que se gastó el almacenamiento de la tarjeta. Es decir, podemos grabar con la A7 IV durante 3 horas, al menos en estas condiciones. Y en ningún momento de estas 3 horas apareció el símbolo de temperatura alta, que ojo, tenía configurado la temperatura de apagado alta en ambas cámaras. Por otro lado, la A7C II, con las mismas condiciones, como te dije antes, duró 1 hora y 52 minutos hasta que se le gastó la batería. Y en ningún momento apareció el símbolo de temperatura alta. Por lo tanto, aquí vemos el consumo de que aproximadamente podemos grabar 2 horas en estas condiciones con ambas cámaras y que la diferencia, pues como todo era exactamente igual, debe de deberse a ese chip apoyado de la inteligencia artificial que hace que el consumo sea un poquito más alto. Y nuevamente la A7C II también puse una batería nueva y la dejé grabando hasta que nuevamente se saturó la tarjeta de memoria, se llenó el almacenamiento de los 128 GB. Así que grabando en 4K 24-25 frames por segundo el comportamiento es idéntico. Sin embargo, si damos el salto al 4K a 60 frames por segundo, mismas condiciones que antes, la A7 IV pudo grabar 1 hora y 19 minutos hasta que se llenó los 128 GB de almacenamiento, cambié la tarjeta y siguió grabando 48 minutos y medio más hasta que apareció el símbolo del calentamiento, pero es que no llegó a apagarse, aparecía y desaparecía este símbolo, pero no llegó a apagarse y estuvo así más de 2 horas grabando y lo apagué ya por aburrimiento. Sin embargo, aquí la A7C II sí que obtuvo un resultado un poco diferente. Y es que con esta pude grabar las mismas 1 hora y 19 minutos hasta que se llenó la tarjeta de 128 GB, pero aquí sí que apareció casi al final de esta etapa de la prueba el símbolo de temperatura alta de la cámara,
cambié la tarjeta de memoria y pocos minutos después se apagó. Y ahora sí, hablando del aspecto físico, aquí sí que vemos grandes diferencias directamente cuando las miramos a ambas. La A7C2 es más pequeña y también es menos pesada, aproximadamente unos 130 gramos más o menos de diferencia con la A7 IV. La diferencia principal en este cuerpo está en el tamaño del visor y en la ubicación de este. Por otro lado, la A7C2 tiene menos botones programables, pero ojo porque no tiene menos diales programables que la A7 IV. En este caso, una de las grandes actualizaciones con respecto a la A7C1, que aunque no sea la comparativa de este vídeo, pero es importante decirlo, es que se ha añadido este dial frontal y además el dial de la compensación de la exposición, igual que pasa en la A7 IV, también es programable, podemos configurarlo para lo que necesitemos. Pero sí que hay una diferencia con la A7 IV y es que esta tiene un botón para poder bloquear esta parte y en el caso de que eso sea una característica que queramos que no se cambie de forma sencilla, pues nos puede venir bien. Las dos cámaras tienen un doble dial para el cambio de modos, para cambiar entre modo foto, vídeo y SNQ y luego poder modificar los modos semiautomáticos o utilizar el manual. Los puertos y conexiones de ambas son idénticos salvo por dos cosas. Por un lado, el puerto HDMI completo que tenemos en la A7 IV, sin embargo en la A7C2 tenemos un micro HDMI. Aunque no tenemos salida en RAW en ambas cámaras, así que tampoco es tan importante, salvo por la comodidad de tener un puerto HDMI completo. Y luego, y aquí sí que tiene la ventaja la A7 IV, es que en esta cámara tenemos un doble slot de tarjetas de memoria SD y uno de ellos es compatible con tarjetas CF Express de tipo A. Esto último tampoco es tan necesario porque prácticamente no lo necesitamos para casi nada. Pero la posibilidad de tener dos tarjetas de memoria versus una sí que me parece un pro clarísimo para la A7 IV para tener más almacenamiento, más posibilidades, etc. Personalmente, si tuviera que elegir ahora mismo entre estas dos cámaras, me quedaría clarísimamente con la A7C2. Teniendo en cuenta que ahora mismo el precio es idéntico o realmente 100 euros menos en el caso de la A7C2 y que yo personalmente me dedico a la grabación de vídeo, a la grabación de contenido, todas esas nuevas prestaciones como por ejemplo los LUTs, la posibilidad de implementarlos directamente en cámara, el modo de encuadre automático para facilitarme el trabajo y mejorar aún más el autofocus y los reconocimientos que tenemos a la hora de grabar, pues todo esto en la A7C2 a mí me da más beneficios. Aunque bueno, si ya tienes la A7 IV, ni de coña te vayas a por la A7C2 porque realmente las diferencias tampoco son enormes. La A7 IV tiene muchísima vida útil y la grabación de vídeo, como ya te he dicho, es espectacular con esta cámara. Pero estoy seguro de que si haces un trabajo parecido al que yo hago, la A7C2 te puede aportar muchos beneficios y te puede hacer el trabajo mucho más fácil. Y si todavía tienes dudas de si la A7C2 es para ti, mírate este vídeo, esta review completa, en la que te cuento todo acerca de ella. Este vídeo te va a ayudar a resolver la duda.